Yo sé lo que es la violencia en línea y me enteré de lo que es la violencia en línea a partir de los proyectos y algunas charlas que nos daban desde el plan internacional. Favorece mucho en la adolescencia. Porque verdad, muchas cosas que entender que no sabíamos antes. Y también algunas orientaciones sexuales que en esta etapa de nosotros es muy favorable y muy necesario. Y también que allá en la escuela a las orientadoras a veces hablan con nosotros acerca de lo que es la violencia en línea. Y también el profesor de informática, cuando nos daba la clase de informática, nos informaba sobre lo que son los tipos de violencia en línea, como lo que son el Siri, el Groupme y el ciberbullying. Pero también yo de mi parte me he enterado más por la orientación que me dan en mi casa acerca de eso. En algunas charlas que han realizado con más personas, en esas charlas donde no hablas de algunas cosas de violencia, también de acoso. También con las personas con el grupo de plan, estuvimos hablando como de recoger unas fichas que eran las que tenían algunos tipos de violencia y valores para luego nosotras debatirlos entre sí. En mi caso, lo que yo hallé más importante o más relevante del proyecto fue acerca del acoso tanto escolar como verbal o físico, porque muchas veces el acoso o la violencia ocurre en los centros educativos, en la escuela. Muchas veces cuando uno le da confianza a algunas personas, tratan como de abusar de esa confianza que le das para pedirte cosas así como fotos desnudas, pero como ya nosotros somos adolescentes, tenemos algo que es que ya sabemos lo que es la violencia en línea. Y también no solo también en línea, porque a veces como que en la comunidad sufrimos mucho acoso. Que muchas veces las personas que lo hacen no tienen una foto de portada ni utilizan un perfil que sea verdadero, sino que crean un perfil para... Y también hay veces que la persona, por ejemplo, uno habla con un amigo o algo por WhatsApp y le piden cosas así. Hay veces que en el teléfono de mi mamá yo abro mis Facebook y me puedo ver. Yo lo hacía desde el teléfono de mi hermano. Yo mayormente desde ese tiempo yo utilizo Facebook, pero no continuamente, no tengo ahí para crear algunas cuentas como TikTok, Instagram y cosas así. Pero me ha pasado varias veces por eso ya yo ni siquiera lo uso. Yo a veces lo abro en mi teléfono. Yo también a veces lo abro en la computadora que hay acá para todos. Cuando a mí me dieron el permiso de utilizar Facebook y esas aplicaciones, esas en línea, mi mamá sobre todo me orientó acerca de que siempre hay personas que te van a estar, por ejemplo, contactando para cosas no muy buenas ni buenas. Entonces me orientaba que no debía de hacerle caso ni responderles. Que me mandaban mensajes de personas que yo no conozco y ella se sentaba conmigo a decirme que no le responda ni abra los mensajes. En mi caso, mi mamá me dejó usar Facebook con la condición de que no le aceptara solicitudes a personas desconocidas. Muchas veces fotos en ropa interior y cosas así, y muchas veces mensajes de personas que a parecer se equivocan o no se equivocan y lo hacen así por hacerlo a propósito y le mandan las cosas a las niñas más pequeñas. Bueno, en mi caso me han mandado hasta videos sexuales de personas desconocidas Que no conocemos o de otro país. Bueno, a mí me ha sucedido por Facebook. A mí por WhatsApp. Sí, en realidad a mí casi me pasa, porque una vez cuando yo empecé a usar Facebook, yo hablaba con una persona, no sé, pero una solicitud, como yo era muy inocente, la foto se veía de un niño guapo, entonces yo la acepté, estábamos hablando, él me dijo que era de España, se ve. Pero luego de hablar así, él me pedía una foto y yo dejé de hablar con él. Y luego un día, así de casualidad, yo estaba buscando en
en Google para hacer algunas fotos de chicos. Y encontré la foto de esa persona y yo como que me quedé, porque yo casi caigo en su trampa. A mí me llamó una persona desconocida por WhatsApp. Bueno, la llamada yo se la contesté y cuando vi qué persona era, porque yo acostumbro a contestar las llamadas sin quién es. Entonces, después que ya la contesté, noté que era una persona que yo no conocía, entonces colgué la llamada. Bueno, a mí me pasó casi igual que ella, que alguien en WhatsApp me estaba llamando. Cuando yo estaba en la capital, entonces yo no sabía quién era y ya me estaba llamando demasiado. Entonces, cuando yo cogí la llamada, me pareció como alguien desnudo. Y también hay veces como que esos señores mayores, a mí me pasa como que yo siempre entro a Facebook a revisar algunas notificaciones y veo la gran mayoría de solicitudes son de esos viejos. Las personas que me han llamado son extranjeros, que en mi caso no veo, en mi caso es como dominicano. Yo contesté una llamada de una persona desconocida, me dio la impresión de que era alguien coreano. Un chino, sí, un chino. No cogemos la llamada, pero le informamos a nuestros padres de lo que está pasando. Y también bloquear el número. Bueno, yo no se lo dije a mi papá, pero yo, bloqueé el número y lo reporté. Algunas veces caen algunas niñas en su juego. Es porque no tienen la orientación ni de la escuela ni de la familia, porque como que no tienen esa confianza. Por ejemplo, si yo no tengo confianza con mi mamá y a mí me está llamando un hombre, yo cojo la llamada y me parece desnuda y yo no hablo con mi mamá ni nada y no bloqueo el número así, va a seguir insistiendo hasta poder rastrearme y llegar donde mí. A 2 niñas de aquí que están con nosotros le ha pasado. Estamos más informados que los otros niños. Y tratamos de informarlos más a ellos también. En mi casa yo tengo 2 hermanos más pequeños que yo y tengo una sobrina que prácticamente vive con nosotros. Y mayormente como que yo a veces me tomo el tiempo así, los oriento acerca de eso cuando me empiecen en algún momento. Que tomen más a fondo en el caso de la violencia. Trato de la igualdad de género. Un poco más porque nos han introducido bastante el tema, pero como que vayan más a fondo. Porque, o sea, no a nosotras, sino como que A los varones. a los varones, al género opuesto, como que les falta conocer un poco más. Y también porque hay algunas personas o alumnos que no entienden como los otros. Porque ellos como que no saben la situación y las consecuencias que puede traer la violencia.